Una atronadora ovación resonó en la plaza de San Pedro mientras humo blanco se elevaba desde la chimenea de la Capilla Sistina y el cardenal Robert Prevost salía al balcón, convirtiéndose oficialmente en Papa León. Sin embargo, en medio de la celebración, había una corriente de dudas. Apenas un día antes, el presidente Donald Trump había sacudido al mundo al publicar una foto de sí mismo vistiendo una túnica papal blanca, junto con una declaración críptica de que quería convertirse en papa. Y entonces, al día siguiente, por primera vez en la historia, la Iglesia Católica eligió a un papa estadounidense. El primero te dijo que esto nunca fue una broma, ¿verdad? Nuestras sospechas no hicieron más que profundizarse cuando, anoche, recibimos una carta de una monja describiendo su sagrada experiencia cercana a la muerte. En él, fue testigo de parte del cónclave secreto y previó 4 acontecimientos impactantes que se desarrollarían tras la coronación del Papa León. ¿Podría ser esto el desarrollo de un plan político cuidadosamente elaborado? ¿Cuáles son los 4 eventos que están por venir? No es extraño que el cardenal elegido fuera alguien que nadie esperaba, ¿no entre los nombres comúnmente predichos? Preste mucha atención a cada detalle de este testimonio porque esta historia no termina con una nube de humo blanco. Antes de comenzar, comparta su nombre y la ciudad en la que vive. Queremos orar por usted y llamar su nombre ante el Señor nuestro Dios y permanecer juntos en la fe. Si esta historia conmueve tu alma, te invitamos a ser parte de la obra sagrada que Dios está haciendo a través del canal eterno de historias bíblicas. Al hacer clic en el botón de superagradecimiento debajo de este vídeo, el icono del corazón, estás ofreciendo una donación financiera que nos ayuda a continuar difundiendo la luz y la verdad a miles de personas más. Estamos agradecidos por usted y creemos que Dios recordará esto. Él te lo devolverá muchas veces por tu corazón generoso. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo hoy para que podamos seguir compartiendo el amor y la luz de Dios hasta los confines de la tierra. Ahora escuche atentamente su testimonio. Mi nombre es María. Tengo 58 años, soy una monja de clausura que ha pasado más de 30 años de su vida en el monasterio de San Giovanni, un convento centenario ubicado en una ladera brumosa en la región italiana de Florencia. Toda mi vida han sido días de silencio, oración y arrepentimiento, escondidos detrás de los fríos muros de piedra del monasterio. Para el mundo, hace mucho que estoy muerto, pero para Dios, todavía estoy vivo, viviendo como un silencio, sí, susurrado en la oscuridad de la fe. En la mañana del 8 de mayo de 2025, el amanecer aún no había disipado la fina niebla que cubría el jardín sagrado y yo ya estaba arrodillado en la pequeña capilla. El frío suelo de piedra atravesó las capas de mi desgastado hábito marrón, y el aroma de la cera de las velas viejas y la madera envejecida se mezclaron en una fragancia distintiva. El olor de una pobre alma que se ofrece a Dios, momento a momento. En la pared de vidrieras, la imagen de Santa Catalina con una corona de espinas brillaba débilmente en la tenue luz de la ventana oriental. Recé en silencio el tour, con el corazón vuelto hacia Roma, donde acababa de salir humo blanco de la chimenea de la Capilla Sistina. De repente, la radio del salón del monasterio chirrió a través del viejo y ronco altavoz. «Avis papam, tenemos un papa. El Papa León XIV». El rugido triunfante de miles de personas que se regocijaban en la plaza de San Pedro resonó, reverberando incluso hasta el techo abovedado de nuestro monasterio. Pero dentro de mí no había tal alegría. Sentí mi corazón como si alguien hubiera colocado sobre él una losa de piedra que pesaba 1000 libras, presionándola hasta que apenas podía respirar. Un presentimiento oscuro y poderoso sonó en mi alma como el tañido de una campana en una tormenta. Algo no estaba bien. Un viento helado, sin una fuente clara, atravesó la rendija debajo de la puerta y recorrió mi columna vertebral. Y supe que este no era un viento común y corriente. Intenté respirar profundamente para disipar la creciente inquietud, pero inmediatamente mi pecho se apretó con un dolor punzante, como una daga invisible hundiéndose en mi corazón. Me agarré el pecho, todo mi cuerpo temblaba y luego me desplomé en el suelo de piedra. Mi respiración se volvió entrecortada. Cada inhalación era una llama que abrasaba mis pulmones.
En mi mente escuché un susurro: Señor, por favor no me dejes. Mi visión se desvaneció. Los sonidos del exterior se disolvieron como olas que se retiran al mar. Lo único que podía oír era el débil y vacilante latido de mi corazón y luego el silencio. En ese momento supe que había dejado mi cuerpo. No me vi ascendiendo al cielo. Tampoco caí en un abismo. Solo había un espacio ilimitado, sin color, sin sonido, sin forma. Sin salida, sin comienzo y menos aún con final. ¿Dónde estaba yo? ¿Era este purgatorio o el vacío mismo? Mi alma flotaba en una espesa oscuridad, como una niebla tan densa que no podía romperse. Y entonces resonó una voz. No era la voz de un hombre, ni áspera, ni apresurada, pero tenía una autoridad tan extraña que todo miedo dentro de mí se desvaneció. Esa voz era cálida como una corriente primaveral, pero poderosa como un trueno. María, ven a mí. Un repentino estallido de luz se encendió, cegadoramente blanco-azul, como una llama que no ardía, barriendo la oscuridad que me había envuelto. Entrecerré los ojos, tratando de ver más claramente, y entonces, justo ante mis ojos, apareció una vista impresionante, un ángel imponente y firme. Su túnica brillaba como si estuviera tejida con la luz de las estrellas. No tenía un rostro distintivo, pero su voz era majestuosa, como olas rompiendo contra los acantilados, resonando en el silencio. Me han enviado para mostraros lo que vendrá después del que el mundo alaba. Esa voz, poderosa y suave a la vez, hizo que mi corazón latiera salvajemente, como si fuera a estallar en mi pecho. Olí un leve rastro de sal marina en el viento, mezclándose con un sonido bajo y resonante, como una antigua oración. Temblando, luché por contener el miedo que crecía dentro de mí y susurré: Leo 14. El ángel no respondió. Simplemente levantó su mano ante mí. De repente, a partir de ese gesto, se abrió una enorme puerta de luz que irradiaba un brillo deslumbrante. El frío del reino espiritual se filtró en cada célula de mi cuerpo. El miedo y el asombro se mezclaron dentro de mí, haciéndome retroceder instintivamente. Pero la mirada inquebrantable del ángel me dio fuerzas. Te mostraré la verdad. La voz volvió a sonar, esta vez resonando en el espacio, como si cada partícula de aire resonara con ella. Respiré profundamente, tratando de estabilizarme. Una ola de incertidumbre surgió en mi corazón. ¿Podría alguien tan pequeño y humilde como yo, solo una monja, ser realmente digno de presenciar algo tan divino y majestuoso? Quería preguntar más, pero no salieron las palabras. Me preguntaba si tendría el coraje de afrontar lo que estaba por venir. Pero entonces, un poderoso impulso desde lo más profundo de mi ser me empujó hacia adelante. Suavemente, pero con firmeza, me acerqué a la puerta de luz ahora abierta de par en par ante mí. Sentí mis pies como si tocaran nubes, moviéndose sin ninguna sensación de peso. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero sabía que no había vuelta atrás. Al cruzar el umbral, una luz cálida me envolvió, como si estuviera atravesando un fino velo entre dos mundos. Me volví para mirar al ángel. Sus ojos ardían como una llama brillante, no con ira, sino con una abrumadora sensación de solemnidad. El ángel lo siguió y habló una vez más lentamente y con firmeza. Lo que estás a punto de ver cambiará todo lo que crees. Prepara tu mente para la verdad, puede romperte el corazón. Pero no temas, porque la verdad siempre conlleva su propio valor sagrado. Asentí, y una tranquila sensación de confianza surgió dentro de mí. Sabía que no había forma de regresar al camino que una vez recorrí. Había entrado en un viaje predestinado por Dios. Y ahora, incluso con miedo, estaba lista para enfrentar la verdad. No importa lo duro que sea. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la escena a mi alrededor cambió abruptamente. La luz cegadora se apagó, dando paso a una habitación grandiosa e imponente. El techo se extendía muy alto, brillando con reflejos dorados de una lámpara de araña clásica que colgaba en el centro.
Suaves rayos de luz amarilla pálida caían, iluminando un piso de madera pulida tan limpio que reflejaba mi silueta temblorosa parada allí. El rico aroma de la caoba se mezcló con el espeso aroma del humo del cigarro, llenando el aire con una atmósfera lujosa y cuidadosamente seleccionada. Mientras miraba a mi alrededor, no había lugar a dudas. Este era el presidente de la Oficina de Estados Unidos, la oficina oval de la Casa Blanca. En el centro de la sala estaba Donald Trump, erguido detrás del gran y decidido escritorio. En su mano derecha sostenía un teléfono inteligente, mientras que su izquierda descansaba ligeramente sobre el borde del escritorio, con los nudillos pálidos por el fuerte agarre. Aunque fue solo un momento fugaz, pude sentir una tensión invisible, como la cuerda de un arco tensada que se extiende por todo el espacio. Su mirada, gélida y calculadora, era como dos hojas de acero gemelas que atravesaban la oscuridad. No me miró ni a nada más en la habitación, concentrándose únicamente en la pantalla del teléfono que tenía en la mano. Cuando finalmente habló, su voz era ronca y deliberada, como una maldición murmurada detrás de puertas cerradas. Asegúrate de que todo salga según lo planeado. Esa voz, aparentemente tranquila, provocó escalofríos que recorrieron todo mi cuerpo. Cada palabra, cada sílaba, se hundió profundamente en mis huesos. ¿Qué plan? ¿Con quién? ¿Con qué propósito? Una densa niebla de temor se asentó a mi alrededor, espesa y asfixiante. El olor a humo de cigarro se hizo más fuerte, como si la tensión y los planes en la mente de Trump se estuvieran filtrando en el aire mismo de la habitación. Me esforcé por ver el teléfono, con la esperanza de vislumbrar a quien estaba al otro lado de la línea. Pero la pantalla estaba envuelta en una niebla fantasmal que oscurecía todos los detalles. Sin embargo, una cosa era segura. Esta conversación estaba lejos de ser ordinaria. De repente, la escena fue destrozada, como por una fuerza invisible, arrastrándome a un espacio completamente diferente. Podía sentir una corriente helada arrastrándose por cada pliegue de mi ropa. Ante mí ahora había una cámara sellada sin ventanas. La única luz provenía de velas rojas parpadeantes, que proyectaban sombras espeluznantes por toda la habitación. Las túnicas de color carmesí profundo de los cardenales brillaban débilmente en la tenue luz, haciéndolos parecer figuras fantasmales deslizándose por el aire de medianoche. La atmósfera era espesa, cargada de una sensación de inquietante devoción que parecía palpitar en el aire. Mientras los profetas en el escenario continuaban con sus cantos rítmicos, sus palabras estaban entrelazadas con promesas de salvación, pero había algo extraño en su tono. Fue demasiado practicado, demasiado perfecto, demasiado ensayado. Los ojos de la multitud se pusieron vidriosos, como bajo un hechizo, y su unidad parecía más una armonía artificial que una verdadera adoración. Me paré al borde de la multitud, sintiendo la tensión en el aire, una sensación de inquietud creciendo en mi pecho. Las túnicas, el escenario, las luces, todo era demasiado ornamentado, demasiado extravagante. Era como si esto no fuera un santuario de la verdad, sino un teatro del engaño. Los profetas sonrieron, pero sus sonrisas eran vacías y sus ojos brillaban con una energía peligrosa. El ángel a mi lado permaneció en silencio, su expresión ilegible pero su postura protectora, como si me estuviera protegiendo de algo mucho más oscuro de lo que todavía podía comprender. Lentamente, su mirada se dirigió al escenario y luego a la multitud, observándolos con una intensidad que parecía traspasar el barniz de santidad que los rodeaba. Uno de los profetas, una mujer de rasgos llamativos y una voz que sonaba como una campana, levantó los brazos hacia la multitud y declaró: «Somos la luz que guiará al mundo hacia un nuevo amanecer. Ya no estaréis atados por las cadenas del pasado. Traemos la verdad de la renovación, la salvación de aquellos que eligen seguirnos». Las palabras flotaron en el aire y la multitud estalló en un frenesí de aplausos y cánticos, cuyo fervor aumentaba con cada segundo que pasaba. Se sentía como una adoración, pero no a Dios, era adoración a otra cosa, algo desconocido, algo que no era lo que parecía. Sentí una oleada de advertencia recorrerme.
Los ojos del ángel estaban fijos en los profetas, su mirada se oscurecía y, por primera vez, sentí el peso de su silencio, como si estuviera esperando algo inevitable. Se inclinó más cerca de mí, su voz baja pero firme. Este es el engaño, susurró, cuando la luz falsa se presenta como verdad, cuando el mensaje de esperanza se convierte en un arma de control. Hablan de renovación, pero su promesa no es la salvación de las almas, es la unión de ellas. Sus palabras me provocaron un escalofrío y volví a mirar a los profetas en el escenario. Sus gestos, sus palabras, eran demasiado perfectos, demasiado pulidos. Aquí no había lugar para una verdadera transformación, ni espacio para que el alma respirara. El público, hipnotizado, caía más profundamente en su hechizo, y cada cántico los alejaba más de la luz de la salvación genuina. La verdad no saldrá de ellos, continuó el ángel, su voz ahora era una advertencia solemne. La verdad es la luz que han escondido. Hablarán de renovación, de salvar al mundo, pero lo harán distorsionando la palabra y el propósito de la Iglesia. Me volví hacia el ángel, la confusión nublaba mis pensamientos. ¿Qué hacemos?, pregunté, mi voz temblaba con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Cómo podemos detener esto? Los ojos del ángel se suavizaron y puso una mano en mi hombro, su mirada llena de un antiguo dolor. Debes caminar en la verdad, él dijo, incluso cuando el mundo esté cegado por luces falsas. La Iglesia enfrentará pruebas, pero es en estos momentos de oscuridad cuando la verdadera luz de Cristo brillará más. Aférrense a la fe, incluso cuando parezca que todo está perdido. La verdad no está perdida, sino escondida, esperando ser revelada. La multitud de abajo continuó cantando, el sonido se elevó como un maremoto. Mi corazón latía más rápido, cada pulso era un recordatorio de la creciente oscuridad que amenazaba con superar a la luz. Pero a pesar de la fuerza abrumadora de la escena ante mí, todavía había un destello de esperanza en lo más profundo de mí. Me puse de pie, decidida a no dejar que las sombras me tragaran. El ángel permaneció en silencio a mi lado, observando cómo se desarrollaba la escena con el peso de incontables edades en su mirada. Y supe, en lo profundo de mi corazón, que esta era solo una batalla en una guerra que se había librado mucho antes de que cualquiera de nosotros llegara a comprenderla. Mientras los profetas seguían hablando de renovación, de salvación a través de su camino, apreté los puños, sabiendo que el camino hacia la luz verdadera sería largo y lleno de resistencia. Pero mientras hubiera quienes estuvieran dispuestos a mantenerse firmes en la verdad, el engaño nunca podría afianzarse por completo. La luz volverá, dijo el ángel suavemente, su voz era una promesa en medio de la oscuridad. Pero debéis ser firmes. Porque es en el silencio de la verdad que el mundo se salvará. El himno continuó, un delicado hilo de luz en la opresiva oscuridad, cada nota llevaba consigo el peso de años de sufrimiento y desafío silencioso. No era un canto de victoria, sino de resistencia. Las cadenas que ataban sus muñecas parecían ser parte de ella ahora, como una extensión del compromiso de su alma, un símbolo de las cadenas que voluntariamente llevaba por la verdad. Podía sentir el dolor en cada palabra, pero también el coraje, la creencia eterna de que no importaba cuán lejos se extendiera la oscuridad, esta luz, esta llama humilde e inquebrantable, nunca podría apagarse. Su voz llenó la habitación con una fuerza que desafiaba las restricciones físicas, una declaración de que la luz de la verdad no era algo que se pudiera quitar, solo esconderse por un tiempo. Y entonces, mientras estaba allí, abrumada por la belleza de su canción y la pura presencia de fe, el mundo a mi alrededor cambió. El aire se calmó, como si los mismos cielos estuvieran escuchando. Las figuras arrodilladas en el frío, con los rostros desgastados por el dolor pero resueltos en su fe, parecían animados de espíritu. Ellos también comenzaron a unirse a su canción, sus voces débiles pero unificadas, formando un coro de creyentes a los que no les quedaba nada más que Dios y los unos a los otros. En ese momento lo entendí. La verdadera luz no depende de la aprobación del mundo, ni requiere los grandes gestos o las exhibiciones deslumbrantes que tan a menudo captan la atención humana.
Está presente en los momentos más tranquilos, en los corazones de quienes soportan, en las oraciones susurradas en los rincones oscuros del mundo. Está en la llama que se niega a apagarse, incluso cuando está rodeada de fuerzas destinadas a apagarla. El ángel a mi lado habló de nuevo, su voz suave, pero con un peso que recorrió la cámara del sufrimiento. Esto es lo que permanece. Esto es lo que perdura. Cuando todo parece perdido, la verdad y la luz persisten. En el sufrimiento de estos fieles, la Iglesia renace. A través de su sacrificio, la verdad se mantiene viva, no porque sea popular, sino porque es real. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras observaba cómo la luz se hacía más brillante dentro de esa cámara, el canto de los fieles levantaba la pesadez del aire y desterraba las sombras. La joven continuó cantando, su voz ahora unida a la de los demás en una armonía sagrada que no podía ser silenciada, sin importar las cadenas o la oscuridad que intentara atarlos. En el corazón de ese lugar desolado y abandonado, sentí una chispa de esperanza. La Iglesia, la verdadera Iglesia, no se encuentra en la grandeza, en los títulos ni en la aclamación mundana. Se encuentra en los lugares escondidos, en los corazones que arden con amor inquebrantable por Dios, sin importar el costo. Se encuentra en el quebrantamiento, el silencio, la perseverancia de quien sufre por su fe, no por reconocimiento, sino por amor. Mientras el canto de los fieles seguía resonando en las profundidades del abismo, comprendí que este era el verdadero poder de la Iglesia, el poder de la fe humilde y duradera, el poder de la verdad y de la luz que no se puede extinguir. Y al darme cuenta, supe que sin importar lo que el mundo viera, la verdadera luz siempre encontraría una manera de brillar. Las palabras del ángel resonaron en mi mente cuando el sueño comenzó a desvanecerse. Al final, no es la luz del mundo la que salva, sino la luz de Dios en los corazones de su pueblo. Incluso en la oscuridad, brilla intensamente. Poco a poco, quienes la rodeaban comenzaron a unirse. Sus voces eran débiles, pero cada nota tenía fuerza, como velas que se encienden unas a otras. La cámara de la prisión de repente se iluminó con calidez. El himno resonó como una declaración de fe, haciendo retroceder la opresiva oscuridad. El ángel se volvió hacia mí con los ojos llenos de compasión y convicción inquebrantable. Recordad su firmeza. La verdadera fe nunca muere cuando incluso un corazón se atreve a cantar en la oscuridad. Me quedé en silencio, llenando mi alma. Aunque frágiles y encarcelados, estas personas se aferraron a su fe como antorchas sagradas que nunca podrían apagarse. Al salir de la cámara subterránea, volví a mirar sus rostros decididos, sus ojos radiantes, sus cuerpos débiles, pero sus espíritus más fuertes que nunca. En mi corazón oré, Señor, protege a estos guardianes de la verdad. Incluso si son perseguidos, siguen siendo la luz del mundo. El ángel tocó suavemente mi hombro y su voz sonó como un decreto final. Debéis llevar este mensaje. El mundo necesita saber que la verdadera fe nunca muere, incluso cuando es aplastada bajo el peso de la oscuridad. Asentí, sintiendo una oleada de fuerza dentro de mí. Sabía que tenía que contar esta historia para que el mundo entendiera que incluso en la noche de la persecución, la verdadera fe sigue siendo una luz que nunca se puede apagar. Una vez más me encontré en medio de una gran plaza donde se desarrollaba un vibrante festival. Por todas partes, banderas ondeaban al viento, música animada llenaba el aire y cintas de colores colgaban en lo alto, brillando a la luz del sol. Personas vestidas con ropas brillantes se reunieron en grupos alegres, sosteniendo pan y flores frescas, con sus rostros iluminados por sonrisas alegres. El dulce aroma de los productos horneados se mezclaba con la fragancia de los crisantemos y las rosas que bordeaban las calles adoquinadas. Ese ambiente festivo parecía ahogar todas las preocupaciones. Grupos de personas cantaron juntos canciones de paz, llenando el aire de emoción y esperanza. En lo alto colgaban pancartas con palabras brillantes, paz para todos y el amor borra todas las divisiones, brillando bajo la luz brillante. Sin embargo, en medio de esa escena jubilosa, sentí un extraño contraste. De repente sopló un viento frío, llevando consigo el leve olor metálico de la sangre.
Me estremecí y me volví hacia el ángel que estaba a mi lado. No dijo nada, solo miró hacia el otro extremo de la plaza donde se había reunido un pequeño grupo. Me acerqué y me abrí paso entre la multitud que lo vitoreaba. Al acercarme, vi a un joven sacerdote con una sotana negra rota de pie en el centro de un círculo hostil. La sangre le corría por la espalda y sus hombros temblaban como si acabara de soportar una brutal paliza. Luchando por mantenerse erguido, agarraba una vieja Biblia con ambas manos, su voz aún firme. Solo hay un Dios. La multitud que lo rodeaba aullaba y gritaba como bestias provocadas. Un hombre corpulento y con el rostro sonrojado cogió una piedra y la arrojó a la espalda del sacerdote. Un fuerte ruido sordo resonó cuando el golpe aterrizó. Su cuerpo vaciló, pero se negó a caer. Una mujer rubia que estaba cerca gritó, «¡Extremista! ¡Está destruyendo nuestra paz!». Otros continuaron arrojando piedras y gritando maldiciones. Hubo estallidos de risas crueles, murmullos de asentimiento, pero nadie intervino para ayudarlo. Mi corazón se apretó y las lágrimas brotaron de mis ojos. Quería correr para protegerlo, pero mis pies se sentían clavados en el frío suelo de piedra. El ángel a mi lado me miró con los ojos llenos de un silencio solemne. Entonces su voz sonó, no fuerte, pero cortando como una espada en mi alma. Una iglesia que se niega a sufrir por la verdad ya no es el cuerpo de Cristo. Esas palabras me despertaron de golpe. Miré de nuevo al joven sacerdote. Todavía había una débil luz ardiendo en sus ojos, como una vela que se niega a ser apagada, incluso cuando su cuerpo soportaba el peso del dolor. Con cada piedra arrojada, él solo apretaba más fuerte la Biblia, sus labios se movían en lo que parecía ser una oración silenciosa. De repente, por detrás, un niño delgado con una camisa gastada se adelantó y agarró la mano del sacerdote. El niño miró a la multitud. Sus ojos brillaban intensamente y habló con una voz clara y juvenil. Padre tiene razón. Solo hay un Dios. La multitud quedó atónita y su furia se detuvo por un breve momento, pero luego estalló de nuevo la risa, más dura y burlona que antes. El hombre que había arrojado la piedra antes gritó, «¡Un grupo de locos! ¡Sáquenlos de aquí!». Sin embargo, el joven sacerdote no retrocedió. Sus ojos, llenos de determinación, parecían arder con un fuego sagrado que ningún odio podía apagar. Se arrodilló, rodeó al niño con sus brazos y susurró una oración. El niño no mostró miedo y lo abrazó con fuerza como si buscara consuelo en un verdadero padre. Yo también me arrodillé, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. En ese momento comprendí que la verdadera fe no reside en palabras elocuentes ni en consignas huecas de paz. La verdadera fe es resistente en las pruebas. Es una pequeña llama que nunca se apaga. Luego vinieron las palabras susurradas por el ángel como un mensaje final. ¿Reconocerá el mundo esta máscara de paz antes de que sea demasiado tarde? La plaza volvió a llenarse de música y risas. La multitud se dio vuelta y se alejó, dejando al sacerdote y al niño solos en el escalofriante vacío. El aroma de las flores frescas aún persistía levemente, pero para mí, fue el olor a sangre lo que reveló la cruda verdad detrás de este festival. Miré al cielo y oré para que Dios protegiera a quienes permanecen fieles, incluso si el mundo los llama extremistas o locos. Porque en su fe pequeña y firme, vi que Dios todavía estaba presente, silencioso, humilde, pero inquebrantablemente poderoso. Me encontré entrando en un denso bosque, envuelto en oscuridad, el olor a hojas secas podridas y la niebla persistiendo entre los demacrados troncos de los árboles. El silencio era tan profundo que podía escuchar el leve susurro del dosel cuando pasaba una suave brisa. Caminé por el camino de tierra irregular, mis pies descalzos sintieron el frío filtrarse en cada fibra de mi ser. A lo lejos, a través de la oscuridad, vi pequeños destellos de luz de fuego como luciérnagas solitarias en la noche. Me acerqué con cautela, manteniendo la respiración tranquila para no perturbar la quietud de la frágil paz. Era un grupo de creyentes reunidos alrededor de una fogata, sus rostros demacrados,
pero sus ojos aún brillando con una fe firme. Se elevó el sonido de los himnos, no grandiosos, sino simples susurros, temblorosos pero cálidos. La canción resonó como una oración, llevando los anhelos de las almas que buscan luz en la oscuridad. Escuché cada palabra, cargada de dolor pero también llena de rendición, como un pequeño arroyo que serpentea a través de un bosque profundo y reseco. Cerca del fuego, una joven madre estaba sentada con su hijo en brazos. El niño, de unos 5 años, tenía ojos grandes y redondos que brillaban reflejando la luz del fuego. Su voz suave resonó, llena de inocencia y confusión. «Dios sigue ahí, mamá». La madre abrazó a su hijo con más fuerza, sus ojos brillaban con la esperanza a la que luchaba por aferrarse. «Él está en tu corazón». Miré a la madre y al niño, con el corazón encogido. Entendí que su fe no era un fuego abrasador, sino una llama silenciosa y persistente que calentaba sus almas en medio de las tormentas del mundo. Un anciano estaba sentado cerca, con manos temblorosas partiendo pan seco en pequeños trozos para compartir con quienes lo rodeaban. El pan estaba tan duro que hacía falta un cuchillo para cortarlo en porciones diminutas. Sus frágiles manos parecían luchar contra el cansancio. Sin embargo, sus ojos todavía brillaban con una fe inquebrantable. Le entregó a la madre un trozo de pan con voz ronca, suave y amable. Dios nos sostiene en la oscuridad. Me picaron los ojos y un profundo sentimiento de gratitud brotó dentro de mí. Estas personas, aunque huyeron y se escondieron en las profundidades del bosque, todavía mantenían el fuego de la fe en sus corazones. No necesitaban sermones elocuentes ni rituales grandiosos, solo una pequeña chispa, un himno y una promesa de Dios de que Él todavía estaba allí. El ángel estaba a mi lado, con sus ojos pensativos fijos en la escena. Inclinó la cabeza y su voz era como el viento susurrando en lo profundo del bosque. Él todavía está ahí y ellos son la prueba. Quería acercarme para abrazar a estas personas, unirme a ellos para cantar himnos de fe. Pero el ángel me apartó con su mirada severa. Debes ver el evento final. Me volví por última vez y observé aquellas pequeñas figuras como antorchas silenciosas en la oscuridad. Sabía que no importaba cómo cambiara el mundo, esas almas fieles seguirían ardiendo intensamente, sin desvanecerse nunca. Las siluetas de los creyentes se apiñaban juntas, compartiendo el calor del pequeño fuego, sus canciones suaves pero decididas aún resonaban en el aire. Me pregunté, ¿reconocería el mundo estas antorchas silenciosas? ¿Alguien entendería que en los momentos más oscuros, fue su humildad y confianza las que brillaron como la luz verdadera? Me fui con el corazón apesadumbrado pero fortalecido. Incluso si todo se desmoronara, esas antorchas silenciosas permanecerían, ardiendo firmemente durante la larga noche, llevando esperanza y una fe inextinguible. Oré en silencio, Señor, por favor defiende su fe. Aunque la oscuridad los envuelva, deja que tu luz brille para siempre sobre ellos. La plaza del Vaticano estaba abarrotada, millones de personas apiñadas, el aroma de flores frescas e incienso envolvía el aire, mezclándose con vítores ensordecedores. Desde lejos, vi una larga procesión entrando a la plaza, la luz parpadeante de innumerables velas brillando como pequeñas estrellas en la oscuridad. En un estado de fervor, la multitud se adelantó, levantando pancartas, banderas y cruces, todas dirigidas hacia el gran balcón de la basílica. El nuevo papa apareció, envuelto en una reluciente túnica blanca, la luz reflejándose brillantemente en las joyas de su corona. Los vítores estallaron como si pudieran destrozar el cielo nocturno. De repente ocurrió un milagro inesperado. Los ojos ciegos vieron la luz y los cojos, arrastrando sus frágiles piernas, se levantaron y caminaron. Rayos de luz radiantes atravesaron el aire como rayos divinos que descendían desde arriba. El pueblo cayó al suelo llorando, aclamando al nuevo papa como a un santo viviente. Resonó una música majestuosa, la atmósfera se llenó de alegría, asombro y confianza. Pero me quedé allí congelado, con una inquietud indescriptible creciendo dentro de mí. Mi corazón se estremeció como si estuviera atrapado por un enorme bloque de hielo.
Miré al Papa desde lejos. Sus ojos brillaban intensamente, pero estaban sin vida, vacíos, como los de una estatua en movimiento. En un momento fugaz, me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. No había calidez ni vida, solo un brillo artificial cegador. El ángel a mi lado, con su mirada severa, habló. Este milagro no es del cielo. Miré hacia arriba y vi que la luz de los ojos del Papa se extendía y envolvía a la multitud frenética. Pero detrás de ese resplandor radiante había una oscuridad profunda, como tinta negra derramándose sobre la piedra blanca de la plaza. La visión me recordó a obras de teatro meticulosamente escenificadas, en las que actores perfectos desempeñaban el papel de salvadores, pero detrás de ellos se escondía la mano de un titiritero. En medio de la multitud, una niña pequeña permanecía en silencio, agarrando con fuerza su rosario, sus ojos brillaban como si sintiera algo. A diferencia de los demás, ella no se arrodilló. Ella simplemente se quedó quieta, con la mirada fija en el Papa con profunda sospecha. En medio de la deslumbrante escena, hizo una pausa conmovedora y cargada de inquietud. Me pregunté, ¿podría esta reverencia haber sido orquestada por una fuerza más allá de la verdad? ¿Qué había detrás del resplandor radiante? No me atrevía a considerar la posibilidad de que algún poder mundano hubiera interferido con el trono, creando un símbolo de autoridad desprovisto de espíritu. En ese momento recordé las advertencias de años pasados sobre la interferencia de fuerzas políticas en la Iglesia, sobre la conexión impredecible entre el poder espiritual y el mundano. No pude evitar pensar en planes a largo plazo, meticulosamente dispuestos como un gran tablero de ajedrez, con piezas movidas por una mano invisible. El Papa permaneció allí en medio de innumerables elogios, pero su presencia no trajo paz. Al contrario, sentí una fuerte presión, como si la fe de millones estuviera siendo explotada para servir a una agenda mayor. Una voz resonó en mi mente. Esto no es Dios. Me quedé congelada, con lágrimas corriendo por mi rostro. El ángel a mi lado asintió con la cabeza. La verdad se esconde detrás de la ambición. Hay que advertirles. Me volví para mirar a la multitud, postrada, alabando al nuevo Papa sin darme cuenta de que su fe estaba siendo puesta a prueba. Entendí que no se trataba simplemente de una cuestión religiosa, sino de una cuestión política profunda en la que un poder oculto podía transformar un símbolo sagrado en una herramienta para manipular la confianza de la humanidad. Parecía que todos estaban arrastrados por la grandeza del poder, confundiéndolo con la luz de la verdad. Pero sabía que si no despertaban, la humanidad perdería el rumbo, conducida a la oscuridad sin siquiera darse cuenta. ¿Tendría el mundo la sabiduría de reconocer que a veces lo que brilla no es verdadera luz? Recé en silencio, esperando que alguien, como la chica de ojos brillantes, descubriera este engaño antes de que fuera demasiado tarde. ¿Despertaría el mundo a tiempo antes de que la oscuridad lo envolviera por completo? Me pregunté, en medio de la multitud que lo vitoreaba, ¿tendría alguien el coraje de levantarse y declarar que no creía en los milagros nacidos del poder mundano? El ángel me miró, su voz profunda resonaba en medio de la atmósfera ferviente, adviértales. No dejen que la fe se convierta en una herramienta de las fuerzas mundanas. El ángel me levantó en alto, atravesando la espesa noche, el espacio denso como si hubiera sido tragado por la oscuridad. Desde este punto de vista, miré hacia el mundo y vi una red de luces entrelazadas, radiantes pero distorsionadas, como una red cargada de trampas esperando atrapar. El leve olor a azufre flotaba, acre, como el aliento de la oscuridad que se filtraba en el reino de los mortales. Todos los pelos de mi cuerpo se erizaron. Mi piel se heló. Abajo, en la gran plaza, la multitud seguía abarrotada, postrada y vitoreando en ferviente éxtasis. La luz del milagro todavía danzaba, tejiendo ilusiones encantadoras que cautivaban las mentes de todos. Miré de cerca y gradualmente me di cuenta de que esta luz era impura. No trajo paz, sino que parecía moldeado, retorcido y remodelado por una mano invisible, haciendo que todo fuera deslumbrante pero caótico. El ángel estaba a mi lado, con ojos severos, hablando con voz profunda, esto no es un milagro del cielo.
Esta luz es un engaño. Una antigua hechicería revivida. Me volví hacia el ángel, con el corazón apesadumbrado. Hechicería antigua, ¿por qué se mezclaba lo santo y lo profano en el mismo espacio? Intenté captar el sentimiento, pero solo el miedo me envolvió. De repente, vi una colosal puerta de tono negro adornada con extraños símbolos. La falsa luz del milagro pareció ser atraída hacia él, creando delicados rayos en forma de telaraña que se extendieron por la plaza. Desde el otro lado de la puerta, la oscuridad se filtró lentamente, mezclándose con la luz, creando una escena escalofriantemente artificial. El nuevo papa todavía estaba allí, levantando los brazos como si dominara el fervor de la multitud. Sentí una conexión entre él y la puerta oscura, como si ejerciera el poder de una fuerza invisible para crear esta extraña ilusión. Me pregunté, ¿estaría el papa jugando un juego peligroso? Colocándose en el límite entre la luz y la oscuridad, conjurando milagros para ganarse la adoración de la multitud. Intenté encontrarle sentido, pero solo encontré un vacío, como si un plan hubiera sido trazado meticulosamente hace mucho tiempo, desde el momento en que las fuerzas políticas tocaron el trono del Vaticano. De repente, una joven se adelantó entre la multitud, sosteniendo una vieja cruz y sus ojos brillando como una vela al viento. Ella se mantuvo erguida, frente al Papa sin miedo. Gritó, su voz sonó como una campana. Solo Dios es la verdad. Su grito resonó brevemente, atormentando a la multitud. La gente se volvía para mirarla con ojos a la vez asombrados y enojados. De repente, varios hombres uniformados corrieron hacia ella y se la llevaron a rastras. Ella resistió, todavía agarrando la cruz, con los ojos llenos de resolución. Tú no eres Dios. No tienes derecho a alterar la verdad. Mi corazón se apretó y mi garganta se amargó. Quise correr para ayudarla, pero el ángel me detuvo suavemente y me dijo, esa es la fuerza de los fieles. No necesitan protección, porque Dios está dentro de ellos. En los ojos de la niña vi una fe inquebrantable que no podía ser dominada. Recé en silencio por ella, por todos aquellos que se atrevieron a defender la verdad, incluso cuando esa verdad estaba siendo distorsionada, incluso cuando la luz era lentamente superada por la oscuridad. El Papa no mostró inquietud ante la conmoción y continuó levantando las manos como un líder benévolo, restaurando hábilmente el orden en medio del caos. Pero vi una leve sonrisa en su rostro, la sonrisa de alguien seguro de su poder, sabiendo que a pesar de algunas voces disidentes, la multitud seguía cautivada y desconcertada. El ángel se volvió hacia mí, con ojos severos, pero con un frágil rayo de esperanza. Dios concede a la humanidad libre albedrío. El adversario utilizará esa libertad para manipular, pero los fieles siempre mantendrán la luz en sus almas. Tú eres elegido para decir la verdad. Asentí, aunque mi corazón estaba destrozado. Entendí que no me enfrentaba simplemente a un individuo, sino a un intrincado sistema tejido entre fe y ambición. No me quedaría callado, cueste lo que cueste. La verdad no puede ser sepultada por el poder mundano. Volví a mirar a la joven que estaba siendo arrastrada, la luz en sus ojos aún ardía como una antorcha inextinguible. Me dije a mí mismo, hablaré incluso si el mundo no escucha. El ángel estaba a mi lado, su voz profunda pero decidida. Eres elegido. Entré en un espacio sagrado, vasto y magnífico como una catedral celestial. El aire transportaba un leve aroma a sal y lirios, suave pero melancólico. Una luz cegadora irradiaba de antorchas encendidas que bordeaban el largo corredor, proyectando brillos en las prístinas paredes de mármol blanco. Los ángeles estaban sentados alrededor de la cámara, con comportamiento solemne, sus alas extendidas y su resplandor como agua pura fluyendo a través del espacio. Mi mente estaba inundada de asombro y confusión. Ante mí, un enorme pergamino desplegado sobre una gran mesa de piedra, sus páginas brillaban con una luz dorada, como la luz del sol de la mañana filtrándose a través de vidrieras. Cada línea estaba grabada profundamente, como tallas antiguas, registrando cada día, cada decisión de la Iglesia a lo largo de los siglos.
Las páginas temblaron levemente, como si una mano invisible las pasara. Me acerqué tímidamente, esforzándome por leer el etéreo guión. Un nombre apareció ante mis ojos, brillando en oro brillante. León y 14. Debajo había decisiones, acuerdos, documentos que confirmaban alianzas con potencias mundanas. La tinta parecía fresca, aún no seca, como si los hubieran firmado recientemente. A mi derecha, vi figuras imponentes paradas en filas, cardenales, sacerdotes y aquellos considerados pilares de la Iglesia, todos inmóviles, con los ojos vacíos como muñecos de madera sin alma. Sobre sus pechos brillaban cruces de oro, pero no ofrecían ningún consuelo, meros adornos sin vida, brillantes pero huecos. De repente, reconocí un rostro familiar entre la multitud. Era el padre Antonio, el sacerdote al que siempre había reverenciado, quien defendía la verdad y oraba incesantemente por la pureza de la Iglesia. Pero ahora estaba atado, arrodillado ante el tribunal divino, con el rostro pálido pero la mirada resuelta. La sangre goteaba de sus manos, manchando de color carmesí el suelo de piedra de un blanco puro. Grité, Padre Antonio. Pero nadie escuchó. El ángel a mi lado miró hacia adelante, con ojos tristes pero firmes. Me volví hacia él con la voz entrecortada. ¿Por qué lo tratan de esta manera? Es un guardián de la verdad. El ángel no respondió de inmediato, solo miró hacia adelante en silencio. El padre Antonio permaneció inclinado, cada gota de sangre cayendo como las últimas oraciones de un alma firme. Quería correr a su lado para abrazarlo y compartir su dolor, pero sentía los pies atados, incapaces de moverme. Por fin, un ángel con alas de fuego ardiente dio un paso adelante y su majestuosa voz resonó en el espacio. Aquellos que firmaron este pacto engañoso, ¿sabéis a quién habéis traicionado? Habéis dejado que el poder mundano eclipsara la verdad, convirtiendo el trono sagrado en una herramienta del mundo. De repente, una luz brillante surgió del pergamino, brillando directamente sobre aquellos que habían firmado. Los otros ángeles se inclinaron y extendieron las alas en un ritual de juicio. El padre Antonio levantó la vista, sus ojos radiantes sin arrepentimiento, sus labios susurrando una última oración. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una poderosa ráfaga del vacío lo atravesó, dispersando las páginas del pergamino, rompiéndolas en fragmentos como hojas secas trituradas. Caí de rodillas, sollozando de desesperación. Dios, ¿dónde estás? Por favor, salva a tu Iglesia. Pero solo respondió el silencio, pesado y profundo. El ángel puso una mano sobre mi hombro, su voz suave pero cargada de profunda tristeza. La elección no fue mía, sino de ellos. Usaron su libertad para rechazar la verdad. Mi corazón se sintió como si estuviera hecho añicos. ¿Cómo pudo caer tan bajo una iglesia construida sobre el fundamento de Cristo? ¿Por qué la verdad quedó enterrada bajo el polvo del poder? Miré al ángel, buscando un rayo de esperanza. ¿Puedo recuperar esta luz? ¿Puedo salvarlos? El ángel me miró fijamente, en voz baja pero segura. Tú eres elegido para hablar, para advertir a las almas aún fieles. La verdadera luz no puede extinguirse mientras haya quienes defiendan la verdad. Asentí, sintiendo el peso sobre mis hombros compartido. Sabía que tenía que volver a hablar, aunque eso significara rechazo. Miré al padre Antonio por última vez, sus ojos decididos como un faro en la tormenta. Las palabras del ángel resonaron en mi mente. Trae la verdad al mundo incluso si el mundo te da la espalda. Tu misión es mantener viva la llama en la oscuridad. Asentí. Aunque mi corazón seguía roto, sabía que no podía dar marcha atrás. Porque si yo no hablara, ¿quién lo haría? No dejaría que el alma fiel se quedara sola. En la hora más profunda de la noche, cuando las sombras cubrían al mundo con un pesado manto de silencio, yacía en mi pequeña celda, con la quietud del convento presionando mis sentidos. La oscuridad no era simplemente una ausencia de luz, sino un peso tangible, como si la tierra misma contuviera el aliento.
Entonces, sin previo aviso, un estallido radiante rompió la oscuridad. No era el áspero resplandor del sol de mediodía, sino un resplandor suave y envolvente, como la primera luz del amanecer después de la implacable furia de una tormenta. Su calidez se filtró en mis huesos, bañando los confines de mi alma en una serenidad que parecía a la vez extraña y eterna. Cada rincón de mi ser estaba iluminado, las sombras de la duda y el miedo retrocedían ante este faro celestial. El aire cambió, impregnado de una fragancia que no podía nombrar, una mezcla sagrada de madera humeante, antigua y sagrada, entrelazada con la delicada dulzura de los lirios en flor. El aroma se enroscó a mi alrededor, enraizando mi corazón tembloroso mientras elevaba mi espíritu hacia los cielos. Era como si la tierra y el cielo hubieran tejido un tapiz de presencia divina. Cada respiro que tomé, acercándome a lo eterno. El suelo debajo de mí parecía zumbar, una vibración sutil que hablaba de algo sagrado descendiendo, algo demasiado vasto para que mi cuerpo mortal lo comprendiera completamente. En el centro de la luz, tomó forma una figura, su presencia era a la vez majestuosa y dolorosamente humilde. Jesús estaba ante mí, vestido con una túnica de un blanco inmaculado que brillaba con una pureza que ningún hilo terrenal podía igualar. Su rostro era una paradoja de fuerza y ternura. Su rostro irradiaba un amor tan profundo que parecía contener el peso de la creación misma. Sus ojos, profundos e insondables, brillaban con lágrimas que llevaban los dolores de cada alma que alguna vez había llorado. Cada lágrima era un espejo que reflejaba la angustia que había enterrado dentro de mí, los miedos que nunca me había atrevido a expresar. Su rostro mostraba las marcas de una pena demasiado grande para que yo pudiera comprenderla. Sin embargo, fue suavizado por un amor que había soportado la cruz y trascendido el tiempo. En sus manos sostenía una cruz, su madera ennegrecida y humeante, pero intacta por las llamas que danzaban sobre ella. El fuego no era de destrucción, sino de vida, sus lenguas parpadeantes irradiaban un calor que llegaba a lo más profundo de mi alma. El aroma de la madera quemada se mezcló con el de los lirios, creando un aroma que me ancló a la tierra mientras atraía mi corazón hacia lo divino. El calor de la cruz me atravesó, un fuego suave que buscaba cada herida oculta, cada dolor silencioso, y los bañaba en una luz sanadora que parecía la misericordia misma. Ante él no podía soportarlo. Mis rodillas se doblaron y caí al suelo, mi cuerpo cedió al peso de su presencia. Cada fibra de mi ser tembló, mi alma quedó desnuda en un estado de cruda humildad. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes e espontáneas, corriendo por mis mejillas como si cada gota fuera una oración que nunca había sabido pronunciar. Mi corazón, abrumado por la magnitud del momento, se inclinó en reverencia, reconociendo su pequeñez ante el infinito. Yo no era nada y todo en su presencia, un frágil barco atrapado en la marea de su amor ilimitado. Me atreví a levantar mis ojos hacia los suyos, aunque el acto se sintió como una transgresión. Su expresión era pensativa, sus labios ligeramente fruncidos, como si el peso de su dolor retuviera sus palabras. Su silencio no fue vacío, sino penetrante, un silencio que reverberó a través de mí como 1000 agujas pinchando mi alma. En ese silencio, las preguntas que había enterrado profundamente dentro de mí salieron a la superficie, temblorosas e inciertas. Pensé en el Papa León XIV, el pastor de la Iglesia recién entronizado, y tomó forma un miedo que apenas había reconocido. ¿Fue realmente él el elegido por Dios? ¿Había tocado el trono sagrado la ambición humana, o este camino estaba ordenado por la voluntad divina? Las palabras se formaron en mi corazón, pero no me atrevía a pronunciarlas en voz alta. Jesús no ofreció respuesta. Pero sus ojos, esos ojos tristes y llenos de lágrimas, pasaron sobre mí, viendo cada pensamiento, cada miedo, cada duda no expresada. Su silencio no fue una reprimenda, sino un espejo que reflejaba el tormento que se agitaba dentro de mí. Sentí el peso de su dolor, un dolor que lamentaba el descarrío de su pueblo, las ambiciones que los habían desviado del camino de la verdad. Cada mirada suya fue una revelación, mostrándome el dolor de un mundo que había olvidado a su pastor. Me dolía el corazón bajo ese peso, la cuestión de la legitimidad del Papa quedaba sin respuesta,
una sombra que se hacía más pesada con cada momento que pasaba. La confusión surgió dentro de mí, una marea de miedo e impotencia que amenazaba con ahogar mi resolución. La posibilidad de que el trono de Pedro hubiera sido mancillado por manos humanas era una verdad demasiado dolorosa de soportar. Una carga que parecía aplastar mi espíritu. Sin embargo, en medio de esta agitación, un toque suave rompió el caos. Jesús extendió la mano, su mano descansando sobre mi cabeza inclinada, su palma marcada por la cicatriz del clavo, todavía con un leve rastro de sangre, un testimonio vivo de su sacrificio. La calidez de su toque se extendió a través de mí como una llama sagrada, constante e inquebrantable, quemando los miedos que habían echado raíces. Cuando habló, su voz era cálida y resuelta. Cada palabra una chispa que encendió el coraje dentro de mí. Di la verdad, dijo, incluso si el mundo te da la espalda. Las palabras no eran una orden, sino un encargo sagrado, una carga que llevaba el peso del propósito divino. Se hundieron en mi alma, cada sílaba era una llama que purificaba mis dudas y encendía una resolución que no sabía que poseía. La calidez de su toque persistió, un fuego que nunca se apagaría, infundiéndome una fuerza que parecía a la vez extraña y eterna. Mi corazón, que alguna vez tembló, ahora se mantuvo firme y su propósito quedó aclarado por sus palabras. Si Dios mismo me hubiera confiado esta misión, no habría vuelta atrás. La verdad, por dolorosa que fuera, sería mi responsabilidad. Detrás de él, un ángel permanecía en silenciosa reverencia, su forma radiante pero atenuada en la presencia del Señor. Sus alas plegadas en humildad brillaban con una luz que hacía eco del resplandor que rodeaba a Jesús. La presencia del ángel fue una tranquila afirmación de la voluntad divina, un recordatorio de que no estaba solo en este llamado. Cuando lo miré, la luz de Jesús todavía envolvía el espacio, radiante pero teñida de una melancolía que hablaba del quebrantamiento del mundo. Jesús no habló más, pero su mirada transmitía una confianza inquebrantable. Sus ojos, aunque cargados de tristeza, contenían un rayo de esperanza, como si viera más allá de mi lucha presente un futuro donde prevalecería la verdad. Lentamente, comenzó a retirarse, la luz que lo rodeaba se dobló hacia adentro como un manto sagrado. Mientras se retiraba, me ofreció una sonrisa, gentil, fugaz, pero lo suficientemente poderosa como para anclar mi alma en coraje. Luego, en un instante, desapareció, desapareciendo en el resplandor radiante, dejando mi celda vacía pero rebosante de una esperanza inquebrantable. El ángel dio un paso adelante, su voz profunda y solemne, resonante con la autoridad del cielo. Es hora de regresar, dijo, sus palabras fueron un suave empujón hacia el camino que tenemos por delante. Me levanté, me temblaban las piernas, pero el corazón ardía de determinación. El encuentro me había transformado, despojándome de la debilidad y la incertidumbre, forjando una resolución que no podía ser sacudida. Mi misión era clara, regresar al mundo, decir la verdad, dar testimonio de la voluntad divina, incluso si eso significaba enfrentar el rechazo o el desprecio. De pie, solo, en la luz mortecina, respiré profundamente, el aire aún llevaba el débil eco de las mentiras y la madera humeante. Mi corazón, una vez agobiado por la duda, ahora ardía con un propósito. La verdad que me confió el Señor mismo sería proclamada, sin importar el costo. El mundo podría darme la espalda, pero yo no sería silenciado. Con cada paso que daba hacia el amanecer, mi resolución se hacía más fuerte, una llama sagrada que iluminaría mi camino a través de la oscuridad que me esperaba. Cuando abrí los ojos, me encontré acostado en una cama de hospital. La intensa luz blanca de la lámpara del techo me cegó. Un dolor agudo atravesó mi pecho, como si una mano invisible agarrara mi corazón. Jadeé, mi respiración era pesada, cada latido amenazaba con estallar. Poco a poco, el entorno se fue aclarando, el olor acre del antiséptico, el pitido constante del monitor y la frialdad de la cama del hospital. Una voz familiar habló a mi lado, suave pero mezclada con una preocupación implacable. María, ¿estás viva? Me volví y vi a la hermana Lucía apretando mi mano,
con los ojos enrojecidos y aún brillando por las lágrimas no derramadas. Logré esbozar una débil sonrisa, pero mi pecho se apretó, haciéndome gemir suavemente. Vivir de nuevo desde el borde de la muerte, ¿fue un milagro o una carga? No pude responder, solo sabiendo que mi alma todavía estaba temblando, como si estuviera atrapada en algún lugar entre la realidad y el reino invisible. En voz baja le pregunté a la hermana Lucía qué pasó. Conteniendo las lágrimas, contó cómo me desplomé al escuchar la noticia del Papa León XIV, y mi corazón se detuvo durante varios minutos. Los médicos habían hecho todo lo posible para reanimarme. Y entonces, como un milagro, mi corazón empezó a latir de nuevo. Dijeron que había regresado de entre los muertos. Pero sabía que este no era un regreso cualquiera. En mi mente todavía resonaba la voz de Dios, su mirada triste permaneciendo en mi corazón. Sentí la misión que me habían encomendado, advertir al mundo, hablar incluso si el mundo me daba la espalda. Sin dudarlo, le pedí papel y bolígrafo a Sor Lucía. Mis manos temblaron mientras agarraba el bolígrafo, cada trazo se clavaba en mi corazón. Escribí todo, desde mi encuentro con el ángel hasta los acontecimientos futuros predichos y los ojos tristes de Dios cuando habló del nuevo Papa. El olor a tinta y papel viejo llenó el aire, la habitación quedó en silencio con solo la luz parpadeante de las velas en la mesa del hospital. Escribí como un poseso, cada línea fluía como sangre desde lo más profundo de mi alma, impregnada de dolor y verdad. No se omitió ni un solo detalle, porque sabía que la advertencia tenía que ser lo suficientemente clara como para despertar a las almas dormidas en un mundo de engaño. Cuando dejé de escribir, tenía las manos entumecidas y el sudor frío me golpeaba la frente. Miré las páginas, repletas de escritura, como si contemplara mi propio corazón. Le entregué la carta a Sor Lucía con la mirada resuelta. Ayúdenme a enviar esto a la iglesia para que puedan advertir a los fieles. La hermana Lucía vaciló, pero la miré a los ojos con determinación inquebrantable. No podemos quedarnos en silencio. Hay que proclamar la verdad, aunque nos llamen locos. Ella asintió, doblando con cuidado la carta antes de salir silenciosamente de la habitación. La vi irse y una sensación de alivio me invadió, como si me hubieran quitado una carga invisible. La gratitud me llenó, pero la preocupación no desapareció. Sabía que este viaje no sería fácil. Cerré los ojos y susurré una oración. Señor, concédeme la fuerza para mantenerme firme contra las tormentas venideras. Ilumina las almas perdidas en la oscuridad para que puedan ver la luz de la verdad en medio de las sombras del engaño. Cuando abrí los ojos, vi la luz de las velas parpadeando como si sonriera. Me preguntaba si el mundo se atrevería a despertar mientras la oscuridad se avecinaba. Me preguntaba si alguien tendría el coraje de enfrentar la verdad. Amén, susurré, un recordatorio para mí mismo de que no me retiraría. Advertiría al mundo, incluso si eso significara enfrentar rechazo o persecución, porque la luz de la verdad debe encenderse para que nadie permanezca perdido en la oscuridad. Mientras la pálida luz de la tarde entraba a través de las altas ventanas arqueadas del convento, me convocaron a la sala de reuniones, una cámara a la que rara vez entraba, incluso aquellos de nosotros que habíamos entregado nuestras vidas al silencio y la oración. Mis pasos resonaron por el corredor de piedra, cada uno de los cuales me acercaba a lo que parecía un juicio. Me detuve ante la pesada puerta de roble, mi corazón era una tormenta de emociones encontradas, resolución chocando contra el miedo. Cuando las bisagras chirriaron y la puerta se abrió con un chirrido, entré, sin saber si estaba entrando a un tribunal o a un ajuste de cuentas. La habitación soportaba el peso de siglos. Detrás de gruesos muros que amortiguaban los sonidos del mundo exterior, el aire estaba cargado con el olor a cera de abejas y madera vieja, un aroma que parecía haberse filtrado en cada piedra. Cada página de cada documento antiguo almacenado allí. Las velas colocadas a lo largo de una larga mesa pulida parpadeaban con un brillo frágil. Sus llamas se balanceaban como si las inquietara la tensión que impregnaba la cámara, proyectando sombras largas e inciertas que se reunían en los rincones como testigos silenciosos.
A la cabecera de la mesa estaba sentada la Madre Superiora, con las manos cruzadas y la espalda recta. El blanco de su tupé enmarcaba un rostro delineado con atención, sus ojos solemnes y firmes, pero ocultando una silenciosa preocupación. Su presencia era a la vez de fuerza y tristeza. A su derecha, el padre Lucas surgía como una estatua inamovible. Su expresión era ilegible, tallada en líneas duras por años de autoridad espiritual y disciplina inflexible. Sus ojos me taladraron, oscuros y escrutadores, como si intentaran desentrañar el contenido de mi alma con una mirada. En el otro extremo, la hermana Lucía estaba sentada con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo y los dedos pálidos. Se atrevió a mirarme solo una vez y luego apartarla rápidamente, como si temiera que un contacto prolongado pudiera descubrir algo aterrador. El silencio era sofocante, roto solo por el lejano repique de la campana del convento que marcaba la hora y el suave crepitar de las llamas de las velas que lamían el aire. Cuando la Madre Superior habló, su voz era tranquila pero firme, cada palabra deliberada, cada sílaba cargada de consecuencias tácitas. María Teresa, dijo, usando mi nombre completo. Una formalidad poco común, una señal de que no se trataba de una citación cualquiera. Incliné ligeramente la cabeza en reconocimiento, el gesto se sintió pequeño e inadecuado. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Debajo de mi hábito, mis manos temblaron y luego se detuvieron. Sabía por qué me habían llamado. Sabía lo que vendría. El padre Lucas se inclinó hacia adelante, con sus ojos fijos en los míos. Su voz atravesó el silencio como un cuchillo, aguda, lenta y mesurada. Estamos aquí, comenzó, por lo que usted ha dicho, por lo que ha afirmado. Hablaste de visiones del Papa León XIV, de tratos religiosos secretos, de milagros que no fueron divinos sino construidos. Cada palabra golpeó como un martillo contra el cristal, fracturando la ya delicada paz. Enumeró cada acusación sin pausa. En cada punta, una hoja giraba hacia adentro. Me sentí expuesta bajo su escrutinio. Pero no me inmuté. Bajé la mirada, no avergonzada, sino para estabilizarme bajo la gravedad del momento. Detrás de las voces, podía oír el rasgueo de la pluma de Sor Lucía. El sonido era seco e incesante, marcando cada palabra para el registro, para la historia o el juicio. No lo sabría decir. Una parte de mí deseaba que ella se detuviera, deseaba que permitieran que este momento se disolviera en el silencio y fuera olvidado. Pero en el fondo sabía que debía quedar registrado. Había que decir la verdad. Cuando finalmente levanté la voz, apenas era más que un susurro. Lo que he visto, dije, me ha sido mostrado. No hablo por miedo ni por deseo, sino por obediencia. Lo que veo, debo decir. La Madre Superiora dejó escapar un lento suspiro y sus labios formaron una línea apretada. Sus ojos contenían tanto bondad como advertencia. El Vaticano enviará su investigación, dijo. No tomarán sus afirmaciones a la ligera. Si lo que dice no se puede verificar, habrá consecuencias para usted y para todos nosotros. La implicación era clara. El silencio sería más seguro para el convento, para la Iglesia, para mí. Pero no podía traicionar el fuego que había sido puesto dentro de mí. No podía fingir que lo que había visto era producto de la imaginación o el truco de una mente cansada. El padre Lucas volvió a hablar, esta vez con voz más baja, más áspera. ¿Entiendes el peligro en el que nos pones? Estas palabras, tus visiones, podrían conducir al aislamiento, a la sospecha. Corres el riesgo de destruir lo que ha perdurado durante generaciones. Sus palabras tenían la intención de asustarme. Quizás alguna vez lo hubieran hecho, pero algo había cambiado. Se había encendido una llama dentro de mí, una claridad silenciosa e inquebrantable que ningún juicio humano podía apagar. Levanté mis ojos hacia los suyos. No puedo mentir, dije con calma. Incluso si esto trae la ruina, debo decir la verdad.
Permanecer en silencio sería una traición a la fe que prometí defender. Me miró fijamente durante un largo momento, sus labios se curvaron ligeramente en una mirada que mezclaba lástima con desdén. La verdad, murmuró, es una carga que el mundo no siempre quiere llevar. La Madre Superiora se levantó lentamente y con su gesto señaló el fin de la reunión. Su voz era suave, casi suplicante. A veces el silencio no es cobardía, María Teresa. A veces es misericordia. Asentí respetuosamente, pero por dentro sabía que no podía seguir su consejo. La verdad, una vez revelada, exigía ser llevada hasta el final, aunque el camino condujera al exilio. Esa noche regresé a mi pequeña celda. La vela de mi escritorio ardía constantemente y su brillo era reconfortante. Me senté y acerqué el papel hacia mí. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la solemnidad de la tarea. Tomé el bolígrafo y comencé a escribir. Cada palabra brotó de mí como una confesión. Escribí sobre el extraño sueño que me había despertado por primera vez, del ángel que no hablaba con palabras, sino con una verdad tan poderosa que no dejaba lugar a dudas. Escribí sobre lo que había visto. Milagros organizados para el poder. Nombres sagrados utilizados con propósitos oscuros y advertencias susurradas a través de visiones divinas. El tiempo pasó desapercibido. La vela estaba a punto de agotarse. Cuando terminé, las páginas que tenía ante mí estaban llenas de una verdad que ya no podía mantener oculta. Doblé la carta por completo, sellándola con oración y convicción. La primera vez que escribí, envié la carta por canales oficiales, pero fue interceptada, silenciada. Esta vez, yo mismo sería el mensajero. Lo dirigí a Eternal Bible Stories, una publicación que creía que podría arriesgar la verdad sobre la tradición. Luego, antes del amanecer, salí sigilosamente del convento. La puerta dejó escapar un gemido al abrirse, pero la oscuridad más allá pareció darme la bienvenida, envolviéndome como un manto de coraje. Las farolas parpadearon. La niebla se aferraba a los adoquines. Mi aliento salió en nubes, el frío mordía mi piel. Pero el fuego dentro de mí ardía más que nunca. En la oficina de correos dudé solo brevemente, con la carta apretada con fuerza en mi mano. Pensé en lo que podría seguir, condenación, rechazo y tal vez incluso desgracia. Pero entonces recordé la visión, el dolor en los ojos del ángel, el eco de la voz de Dios, di la verdad, incluso si el mundo te da la espalda. Deslicé la carta en el buzón y el suave golpe del papel contra el metal sonó como una campana en mi pecho. Se quitó una carga, aunque fue reemplazada por otra. El peso de haber hablado, de haber elegido el camino angosto. Mientras regresaba al convento, el mundo todavía estaba envuelto en oscuridad. Pero en mi corazón, la luz ya se había abierto paso. No sabía qué vendría después, si me expulsarían, me etiquetarían como hereje o me ignorarían por completo. Pero yo sabía esto, había dicho la verdad. Y la verdad, una vez nacida, es una luz que no se puede apagar. Pase lo que pase, lo enfrentaré. Ya no tenía miedo. Si todavía estás aquí, significa que tu alma siente algo. El testimonio de la hermana María es su propia experiencia. Esto no es una condena ni un juicio, sino un mensaje de amor y liberación. Reciba esta historia con una actitud positiva y tolerante. Tu trabajo es escuchar y volverte a Dios. Que Dios y los santos iluminen y guíen al nuevo Papa para conducir y preservar la Iglesia que Dios nos ha dado en esta tierra, según su voluntad. Si encuentra significativa esta historia, compártala con quienes lo rodean para difundir juntos la comprensión y el amor. No olvides compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Si te sientes inspirado por el Espíritu Santo, considera hacer clic en el botón de super agradecimiento, el icono del corazón debajo del vídeo, y hacer un regalo. Ningún acto de generosidad, grande o pequeño, queda olvidado en el reino de Dios. Tus donaciones alimentan el fuego y nos ayudan a llevar luz, advertencia y esperanza a aquellos que se están ahogando en el engaño.
Desde iglesias de pueblos olvidados hasta ciudades bulliciosas, su apoyo llega más lejos de lo que cree. Dios lo bendiga.